En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar Games Ground, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita Games Ground y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. Estamos en un nuevo fin de Político, en el número 92, como todos los fines de semana, acompañándoles a ustedes. Gracias, como siempre, a nuestros suscriptores en Patreon por apoyarnos y estar acá con nosotros. Recuerda que si te suscribes a Patreon puedes ver estos episodios en vivo y directo, y además puedes opinar, comentar, echar chistes, contar anécdotas mientras nosotros estamos haciendo los episodios. Gracias como todas las semanas a nuestros patrocinantes. Y bueno, dicho todo esto, señor Daniel Lara, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, me va bien. Yo estaba conversando antes de iniciar porque la gente se hace preguntas y hace cuestionamientos. Yo tengo que decir, y lo voy a decir aquí públicamente en mi canal, ¿no? En tu canal, que he prometido, sí me voy a cortar el cabello cuando abran las peluquerías, amigos. Aquí estamos en un lockdown. Ya las peluquerías empezaron a abrir, es verdad, pero ahora hay que pedir cita. Entonces estoy esperando mi cita para la peluquería. Cuando eso ocurra... Lo bueno es que tú aprovechaste... Sí, cuando ocurra vas a la peluquería. Lo que sí no has desaprovechado el tiempo es con el tema de la... Yo estoy arreglando la casa, Daniel, pero la tuya te quedó mejor. Mira. Esa casa está espectacular, ¿eh? Mira los muebles. Lo mejor es el cuadro de la guipuzcoana que tengo aquí. Es una maravilla. Sí, exacto. Ahí está la guipuzcoana, la funeraria al lado y la casa del partido más allá. O sea, ahí están las tres cosas seguiditas. La Casa de Acción Democrática en Vargas, la gente no sabe, estaba al lado de una funeraria. Era premonitorio. Igual que el CEN, está detrás de una funeraria. Sí, ¿verdad? El CEN está detrás de una funeraria. Mira, dos cosas. Hoy tengo un tema que voy a empatar con dos cosas que han ocurrido esta semana. A principios de la semana, Blinken, que es el nuevo secretario de Estado, se reúne con Guaidó y entonces empieza la operación de propaganda. Ah, sí, mira, nos reconoce Biden. Y en efecto, Biden le ha arrimado el hombro a Guaidó. O sea, en la administración del Departamento de Estado, incluso después que cambió el gobierno en Estados Unidos, sigue creyendo en la figura del gobierno interino, sigue en la misma política, sigue en las sanciones, todo lo demás, eso se conoce. Pero luego aparece una noticia que es mucho más interesante y la conversamos, por cierto, hicimos un programa sobre esto en la semana en Radio Caracas, y es la novela por entregas que hizo Julio Borges sobre el viaje del oro venezolano a los Emiratos Árabes Unidos. Y cuando Julio Borges echa este cuento, dice, y el gran titular es ese, hay 1.000 millones de euros que en 2020 salieron de Venezuela cuando se calcula el valor aproximado del oro que salió y terminan recalando en los Emiratos Árabes, por supuesto, con ayuda de la intermediación de los aviones rusos y con ayuda, por supuesto, también de Malí, o de Mali, donde se hacía escala con el avión ruso para, bueno, traer el efectivo para acá y llevar el oro para allá cuando iba en ruta a los Emiratos Árabes. Todo esto, Daniel, y lo de Blinken y las sanciones y todo lo demás, me han llevado a mí una sola cosa, a pensar en el tema de las sanciones. Y ojo que en mí no van a ver jamás, porque eso también se conoció esta semana, que ya se están moviendo otra vez las ONGs en los Estados Unidos, incluso han sido recibidas algunas allá, pidiendo que se relajen las sanciones. Tienes a los de siempre, como estos que están llamando a votar que no, que las sanciones, que no sé qué. Pero la pregunta es pertinente, Daniel, y la pregunta es si las sanciones realmente han funcionado. Tú dirías que 3 años después, si te toca responderlo en una línea, tú dirías sí o no han funcionado las sanciones. ¿Y por qué? Justifique su respuesta. Las sanciones sí han funcionado porque coinciden en rechazarlas los chavistas y los personajes de la oposición como Chugo Torrealba. Eso da suficiente para pensar que sí.
que han funcionado. Tú dirías que sí. Sin duda alguna, porque para empezar, ese planteamiento de que la crisis económica venezolana se debe a la existencia de unas sanciones, se cae con un análisis sencillo de los tiempos y de las curvas de la economía venezolana. Aquí las sanciones empezaron en 2017. En 2017, ¿no? En el 2016 empezaron las sanciones con el gobierno de Obama y la economía venezolana cayó en recesión en el 2013. La economía venezolana no crece. La economía venezolana no crece desde el año 2013. Y eso tiene 8 años este año. Y eso tiene unas explicaciones que el propio chavismo ha dado en medio de su guerra interna. ¿Por qué? Número uno, porque en el año 2012 arrancó una jornada de gasto público que en realidad no era gasto público, sino que era derroche de dinero para alimentar a las fuerzas desatadas de la corrupción telúrica que sostiene al chavismo, donde Hugo Chávez requería mantener a esa gente calmada, entretenida haciendo negocios, para que se quedaran allí en la etapa más dura que le tocó al chavismo, que fue la de su pasión y muerte. Dice el indiciado que allí se fueron en meses, 30.000 millones de dólares otorgados de forma preferencial a través de Cadivi. Eso lo dijo Giordani. ¿Para qué? Para inflar la supuesta presencia de soluciones y cosas y todo aquello. En realidad era para comprar los apoyos, para decir, no se va, de aquí no se mueva nadie, aquí vamos a seguir, mira lo que hay, aquí es real, quédate aquí, no te muevas. ¿Por qué? Porque el sistema ya estaba agotado, porque las cosas no habían salido bien, porque había una inmensa deuda interna con proveedores y además de eso había habido un mal reparto de prebendas, porque cuando tú pones a una facción a repartir prebendas, esa facción reparte en contra de las demás facciones. Por ejemplo, el caso de PDVSA. O sea, Rafael Ramírez convirtió a PDVSA en lo que PDVSA había sido previamente el Estado antes, Estado venezolano, ¿no es mar? Y amigos que nos escuchan, nosotros más de una vez lo hemos dicho. En Venezuela se construían hegemonías, y aquí hay que hacer los cálculos. Mira, en Venezuela se construían hegemonías con el dinero del petróleo, pero se construían hegemonías con el dinero del petróleo que le llegaba al Estado. Es decir, el dinero que PDVSA le daba al Estado era utilizado por los sectores políticos que controlaban el Estado para construir hegemonías. El chavismo fue más allá. El chavismo dijo, no, yo voy a construir una hegemonía, pero no con el dinero del Estado. Yo voy a controlar PDVSA. Y entonces lo que tiene el chavismo a su disposición no es el dinero que el Estado recibe de PDVSA. No, es el dinero que produce PDVSA. O sea, estamos hablando de por lo menos 15 veces más. Porque PDVSA tenía vida propia, PDVSA tenía más dinero que el Estado, obviamente. En medio de eso, o sea, meterte con la gallina de los huevos de oro, Rafael Ramírez empezó a construir su propio proyecto. Esa es la gran... Y él realmente pensaba, disculpe el ruido, pero tú sabes que estamos en lo que estamos acá, si se oye mucho ruido, que él era el recambio a Chávez porque él era el dueño de la caja de los machetes. Y efectivamente, tu punto es muy bueno, Daniel. Tu punto tiene que ver no con impresiones, sino con hechos físicos, con hechos fácticos. Que es que, efectivamente, si tú revisas la economía, Venezuela está en recesión desde ese mismo momento que tú lo acabas de señalar. Está en recesión y además está en hiperinflación desde hace más de 5 años. De hecho, antes de que comenzaran las sanciones también. O sea, tenemos hiperinflación y recesión antes de las sanciones. Te cuento, las sanciones, eso será en Estados Unidos. Tú dices 2016, no estoy tan seguro, pero de las de Europa sí estoy seguro. Y las de Europa apenas comenzaron en noviembre del 17. Es correcto. Las de Europa. Y las de Europa no son ni siquiera sanciones que eran demasiado ambiciosas, las primeras. Las sanciones de la Unión Europea eran sanciones para comprar antimotines y armamento. O sea, que no era una
una cosa que afectara mayormente la economía, porque la gente ni come bombas lacrimógenas ni la gente come Sí, perdigones. Entonces, claro. eso para que estemos claros. Pero la pregunta te la hago, Daniel, porque cuando sale esta noticia, lo primero que uno dice es, epa, pero entonces Maduro sí tiene modo de burlarse de las sanciones. Y no solamente la de los Estados Unidos, sino la de la Unión Europea, porque estamos metiendo a 3 países. Claro, ninguno de ellos, bueno, no sé, Rusia es miembro de la Unión Europea. No. Entonces, estamos metiendo a 2 países, a un país del África y estamos metiendo a los Emiratos Árabes, ¿no? Entonces, no tienen que ver, pero es básicamente la circulación de bienes venezolanos por buena parte del mundo y eso le está ahí en la cara a los Estados Unidos. O sea, los tipos tienen cómo burlarse de las sanciones. Si me tocase a mí responder si han funcionado, yo diría sí hasta cierto punto. Porque por supuesto que la motivación de las sanciones o la última razón de las sanciones es que Maduro no sigue en el poder y Maduro sigue en el poder. Pero esto a mí me hace como reflexionar y por eso me da un poco de rabia, porque yo digo, oye, pero si los tipos lograron procurarse 1.000 millones de euros, que eso es lo que dice Borges, quizás hasta más, no sé, sacando hasta 8 viajes con aviones rusos de Maiquetía cargados de oro venezolano para ponerlos en los Emiratos Árabes, algo está mal dentro del esquema de sanciones. Bueno, lo No que son está lo mal, suficientemente sólidas. claro, ¿Qué es porque lo que está mal? claro, pero entonces allí es donde se te cae el argumento, que es lo mismo que le pasa al castrismo cuando dicen que ellos no han podido hacer nada por culpa del embargo. Y eso no es verdad, porque lo que dice, bueno, pero si Estados Unidos no te vende, que te venda Europa. Si Estados Unidos no te vende, que te venda América Latina. O sea, es mentira que los Estados Unidos no permite, ellos deciden que tú no vas a comerciar con ellos, pero no con el resto del mundo. Entonces, ¿a dónde se va con esto? Que no hay sanciones contra Venezuela, hay sanciones contra personajes y contra operaciones opacas. Recuérdense que ¿dónde empieza el asunto? El asunto comienza cuando PDVSA, a raíz del año de la toma bajo control del chavismo, con el capo Rafael Ramírez de la administración de PDVSA, empieza en el año 2004, empieza PDVSA a ponerse en mora. PDVSA cae en mora con la entrega de balances y la entrega de auditorías internas. Y es cuando se va, renuncia a seguir asistiendo a Venezuela las grandes empresas de análisis contable y de evaluación financiera, KPMG, etcétera, tal. Dejaron de trabajar con PricewaterhouseCoopers, dejaron de trabajar con PDVSA porque simple y sencillamente no podían avalar la marcha de PDVSA. Cuando PDVSA tiene 2, 3, 4, 5 años sin entregar balances, evidentemente ningún sistema financiero, ningún banco en el mundo va a permitir, bueno, están los balances suyos. Pero si a un ser humano normal, vulgar y rupestre, cuando va a abrir una cuenta bancaria o a solicitar un crédito, tú vas a abrir una cuenta bancaria, te dicen que entregues el origen de tus fondos. O sea, ¿de dónde viene el dinero que usted va a meter aquí? Y tú llevas tu carta de trabajo o llevas tu carta de desempleo si estás recibiendo dinero de la seguridad social, o llevas tu carta de tu cuestión de la beca que posees, o llevas la carta de tus padres, o llevas la carta de tal, lo que sea. Y si vas a pedir un crédito, bueno, tienes que decir cómo demonios vas a pagar ese crédito. Y la fórmula de tú decir cómo vas a pagar ese crédito es mostrando todos los ingresos que tienes en todas tus cuentas bancarias y en todas tus operaciones. Pues exactamente es lo que le pedían a PDVSA. PDVSA durante 5 años dejó de hacerlo. ¿Qué ocurre? Que bueno, que a PDVSA se le cierran las puertas del sistema financiero internacional. Eso no es culpa de las sanciones. Pero después las sanciones dijeron, bueno, nosotros cómo vamos, evidentemente PDVSA está siendo utilizada para actividades ilícitas, por lo tanto, a pesar de que ya las operaciones que están haciendo aquí están limitadas por su opacidad, esa opacidad permite que ocurran ilícitos, por lo tanto aquí no hay más negocios con esta gente. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, si tú jurungas este caso específico, se habla de una empresa que se llama Nord Capital, la han revisado, gente que está investigando este caso,
y la empresa tiene, o dentro de los propietarios de la empresa está Alex Saab. Entonces, ahí está interesante el asunto. Oye, no me lo hubiese imaginado. No, yo tampoco, pero ahí está un tema. ¿Y tú sabías que Alex Saab es socio de Francisco de Agostino? Dicen por allí. No dicen, no, lo es. ¿En cuál empresa? A ver, con nombre y apellido. En las labores en empresas asociadas al esquema de libre a bordo para cambiar petróleo por alimentos. Por lo que sea, porque libre a bordo cambiaba lo que sea. Lo que se llama, en mar abierto. Claro, lo que se llama la conexión mexicana. Ese es otro de los guisos. Pero fíjate qué interesante es esto. Libre a bordo cambiaba petróleo, utilizaban el petróleo porque Venezuela está hasta los tequeteques de petróleo por cualquier tipo de cosa. Recuerdo que la primera vez que nosotros escuchamos de libre a bordo, en el caso nuestro por lo menos, o por lo menos en el mío, Daniel, fue en un programa que hicimos especial con Juan Fernández, el gente de petróleo, ex PDVSA. Tienes el micrófono silenciado, amiguito. Recuerda de silenciar el micrófono. Entonces, Juan nos narró el esquema, que a nosotros nos sonó como un chiste, porque él decía, lo que montó libre a bordo fue una bodega a mar abierto. O sea, sale un barco, lleva el petróleo, y en mar abierto, como bueno, ahí se evaden un poco de leyes internacionales, no sé qué, los tipos comercian prácticamente lo que sea con esta empresa mexicana. Libre a bordo es de capital mexicano, está registrada en México. Hay un mexicano metido en eso, que es un tipo muy joven, por cierto, tiene una pinta de boliburgués, pero mexicano increíble. Y allí se comerciaba eso. Ese es un mecanismo. Los tipos utilizaban mecanismos, lo que se llama la renuncia a la carga. Entonces el comprador de la carga renunciaba y entonces la carga quedaba como sin dueño. Entonces el que declaraba la carga exportada no era el que declaraba la carga al momento de la importación, o sea, al momento del trámite en Venezuela, cosa que solamente se podía hacer con un gran apoyo, digamos, con un gran manejo de las estructuras del Estado. Entonces, esto está ocurriendo, pero también se decía, Neomar, no sé si tú recuerdas, siempre se decía que el hecho que las sanciones no iban a impedir de todo que el chavismo siguiera teniendo dinero. El chavismo iba a seguir teniendo dinero porque de hecho el chavismo tiene mucho dinero a su disposición. No, y allí quería ir, Daniel, que es que el chavismo, o sea, no es pendejo. El chavismo ha procurado, Alex Saab, por eso es que es pieza fundamental del rompecabezas, porque tiene varios Alex Saab y tiene varios mecanismos, los tipos se han estudiado al dedillo por dónde meterse para evadir las sanciones. Entonces, yo creo que eso también lleva a un análisis justo, que es que las sanciones sí han funcionado, pero también el chavismo ha logrado tejer una red con complicidades aquí y allá, y podemos hablar de Irán, de Turquía, ahora está metida Emiratos Árabes, que parece que si tú la revisas mucho te das cuenta que es uno de los países donde más lavado de activos hay en todo el mundo, porque bueno, además se presta por el tipo de régimen político que hay allí, por el tema petrolero, por una cantidad de cosas, por el tema de cómo se maneja la riqueza. O sea, eso nos lleva a pensar de que los tipos tienen una compleja estructura a la que Estados Unidos todavía no le ha logrado poner el guante completo para justamente recabar fondos. Entonces, creo que es más complejo de lo que uno piensa, para ir concluyendo. Es mucho más complejo el despachar la pregunta de si han funcionado o no han funcionado las sanciones con respecto a decir si Maduro tiene o no tiene plata. Sí tiene dinero todavía. La capacidad de manejo se le ha restringido. Le ha dado dolores de cabeza. Y por eso es que yo digo que se han funcionado, porque si no, tú no tuvieses estos tipos llorando y pidiendo un corre-corre para allá y para acá, que si bueno, que fría el SAP, que si no sé qué. O sea, no estarían en eso. Pero han logrado procurar mecanismos alternos de financiamiento. Y creo que en ese sentido hay que procurar, Daniel, otros mecanismos que pasa es que, mira, te metan en la ecuación, ¿no? Yo estaba revisando las cifras, ¿no? De lo birlado a Venezuela durante estos años, porque a mí me gusta siempre cuando hablar con las cifras. Porque no hay que inventar, lo que hay que revisar las cifras que ellos mismos han dado. O sea, son las cifras que ellos han dado, entonces no las inventamos nosotros. Entonces, estamos hablando de que en su momento Jordania habló de 20.000, no de 30.000, de 20.000 millones de dólares que se buscaron de donde no había para pagar el esfuerzo de la campaña en un dispendioso derroche. Y paralelamente salió otra señora que había estado, creo que en Bangkok, en Cadivi, en una de las cosas de esas. Y la señora dijo que se habían ido entre principios del 2012
y finales del 2000 y mediados del 2013 se habían ido 50.000 millones de dólares a través de Cadivi. Entonces, estamos hablando de un saqueo al país que fue, eso fue continuo, desde que Chávez pidió el millardito, ahí en adelante. Entonces ellos quiebran al país y convierten además a las instituciones bancarias, al sistema bancario venezolano, a la banca pública y a las empresas en manos del Estado con conexiones y posiciones en los Estados Unidos en herramientas de legitimación de capitales y de financiamiento de actividades contra los Estados Unidos. Por supuesto que te van a sancionar, por supuesto que te van a reventar esas nalgas a la primera que las dejes afuera. Eso, y por supuesto le van a quitar los reales a todo el que se haya enriquecido. Pues bueno, la gente tampoco es pendeja. Fíjate algo que nos hace llegar aquí a través de nuestro chat, ya cuando estamos concluyendo con este temprano fin de lo grabamos. Recuerden que si usted se suscribe a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf, usted tiene como recompensa, si se afilia al plan full, usted podrá ver todas estas grabaciones que nosotros hacemos, las puede ver en vivo, cuando las estamos haciendo a través de Zoom, y participar a través del chat con sus preguntas y comentarios. Y es el caso de nuestro querido suscriptor Kelvin Echenique, quien nos dice lo siguiente. Ese fue el gran quiebre del fisco, evadir el control presupuestario del Parlamento y romper la unidad del Tesoro Nacional. Quebraron las reglas fiscales y gastaban directamente, pagando a través de PDVSA. Eso hasta perjudicó a las regiones y municipios y ninguno hizo nada. Ese cuento de PDVSA te lo puedo echar completico. Mi formación de base es contaduría pública. Eso deberíamos hablarlo. Estos tipos no evaden sanciones, simplemente son unos delincuentes haciendo negocios con delincuentes. Eso también hay que decirlo. Las cifras macroeconómicas, esas cantidades son presupuestos de casi una década para un país del Caribe, es verdad. O sea, ¿tú sabes lo que son que un tipo salga y diga, ay, mira, nosotros no nos quedó más remedio que cumplir la orden del comandante y gastar 20.000 millones de dólares a través de Cadivi, de regalarlo? ¿Sabes lo que son 20.000 millones de dólares? 20.000 millones de dólares son las reservas internacionales de un país con una economía mediana, de un país sano, una islita del Caribe con 20.000 millones de dólares, sus habitantes serían millonarios para el resto de la vida. Entonces, cuando tú ves ese cinismo y esa forma de hacer las cosas, no puedes pensar en nada más que en la necesidad de que las sanciones sigan y que se dirijan a donde se tienen que dirigir. En la ñapa vamos a hablar de las sanciones, de las sanciones que nos falta por ver. Pero más allá de eso, de la forma como han funcionado estas sanciones en contra de las personas que deberían funcionar. Neomar, despídete. Ah, es que está muteado. Ahí lo tengo muteado. Qué maravilla, vale, tener a Neomar muteado. De mi sueño. Se ha cumplido uno de mis sueños. Lograr hablar lo que me dé la gana. Y yo decía, bueno, y me dejó solo, me dejó hablando. La vida es así. La vida tiene caminos insondables para lograr que cumplamos nuestros sueños. Uno no, mire, nunca diga nunca, porque usted no sabe cuándo Dios nuestro Señor es capaz de decir, hágase, ¿ya? Y usted cumple con su sueño. ¿Qué iba a pensar yo? Que en el propio canal de Neomar Hernández me iba a ocurrir. ¿Ya? Sin yo pedirlo, siquiera. Entonces, bueno, así termina haciendo las cosas. Es más, nos vamos, porque ¿para qué te vas a despedir? O sea, ya nosotros nos vemos en la ñapa. En la ñapa continuamos hablando y ya les dije cuál es el tema. Aquí abajo van a conseguir en el comentario destacado, ¿verdad?, el enlace a mi canal. Y por supuesto, gracias a la gente de Publimercantil por seguir con nosotros en ofreciendo sus servicios a todos los abogados y a quienes ciudadanos que necesiten registrar documentos en Venezuela. Y gracias a la gente de Binostrum siempre con nosotros. Nos vemos en la ñapa en mi canal. Nos vemos.